Al nivel del PCV2, quisiera decir algo de lo que se ha tratado esta mañana ya, es decir, la evolución de los genotipos del PCV2 y la virulencia de las cepas. Y luego hacer un resumen de las vacunas existentes en este momento y qué podemos decir acerca de la protección cruzada frente a los diferentes genotipos. Y luego presentar los datos técnicos de nuestra vacuna Suigen PCV2 al nivel de su seguridad y eficacia. Y, por fin, los programas vacunales que podemos proponer. Y luego, acerca del complejo respiratorio porcino, compartiré los datos de nuestra vacuna Suigen Donovan 10 al nivel de su seguridad y eficacia. Acerca de los genotipos del PCV2 se ha tratado esta mañana muy bien por los doctores Jesús Hernández y Pablo Piñero, es decir, esta evolución empezando con el genotipo A y luego una evolución hacia el genotipo B y ahora, desde unos años, la predominancia del genotipo D. Y eso es al nivel mundial, es decir, todas las zonas donde hay porcicultura. Y de hecho tenemos muchos datos, por ejemplo en Asia, de la literatura, mostrando que en los diferentes países de China y Asia del sureste hay una predominancia ahora del genotipo D. Y en México, muy particularmente, el doctor Hernández presentó esta mañana el estudio que hicimos juntos, mostrando una predominancia del genotipo D y solamente en este estudio una cepa del primer genotipo A en este estudio. Y hubo al mismo tiempo otro estudio que se publicó en el IPVS 2022 y mostrando también la predominancia del genotipo D y solamente unas cepas de los genotipos previos A y B. Tenemos también datos de Brasil y con esta evolución, es decir, al principio de los años 2010, la emergencia del genotipo D, aquí tenemos A, B y D, y luego un aumento del genotipo D. Y vemos que en esos años más recientes, aquí una repartición igual entre los dos genotipos B y D, y con datos más recientes que hemos obtenido en Brasil los últimos años, una predominancia también del genotipo D. Eso es el hecho que ahora tenemos principalmente genotipo D para el PCV2 y qué quiere decir en términos de virulencia. Y al momento cuando surgió el genotipo D, hubo diferentes estudios para estudiar si había una diferencia de virulencia entre los diferentes genotipos. Y de hecho, los resultados no fueron todos los mismos, pero se puede considerar que no hay una distinción clara de virulencia entre los genotipos, sino que hay una variabilidad de la virulencia dentro de un genotipo. Y, por ejemplo, en este estudio hace unos años en los Estados Unidos, lo que se mostró solamente con esta mutación a partir del PCV2 de genotipo B, que luego fue confirmado como un nuevo genotipo D, solamente 7 días después de la inoculación hubo una viremia más alta con el PCV2 de tipo D que los otros genotipos, y luego era el mismo nivel de viremia en los cerdos inoculados. Mientras que en otro estudio
de China parecía que había una virulencia más alta del PCV2 de tipo D. Pero de todas maneras, cuando hay una inoculación experimental solamente del PCV2, la virulencia no es tan alta. Y lo que vimos también con las presentaciones de esta mañana es que lo que da una virulencia más alta es una combinación entre el PCV2 y otros patógenos. Y por ejemplo, aquí fueron estudios hechos en Corea en los últimos años, sea una combinación entre el PCV2 y el virus de PRRS o entre PCV2 y la bacteria Mycoplasma pneumoniae. Y sabemos que en el campo, en muchas zonas, se puede que haya esta combinación entre PCV2 y otro patógeno como PIRS o Mycoplasma pneumoniae. Y lo que se mostró en este estudio es primero que cuando hay una inoculación sola del PCV2, tenemos un nivel de puntajes de lesiones linfoidas y de también los puntajes de inmunohistoquímica. Pero cuando hay una combinación aquí entre el PCV2 y el PIRS, hay un aumento significativo de las lesiones y de los puntajes. Y aún cuando se combina el PIRS con PCV2 de tipo D, hay un aumento aún más alto que con los otros genotipos. Por eso, en otros términos, se puede que la virulencia del PCV2 sea más alta que las de otros genotipos cuando hay una combinación con otros patógenos. Al nivel de la estructura del virus, como lo presentó el doctor Hernández, los principales genos son los ORF1 y ORF2. Hay otros también, pero esos son los más importantes y es un virus que es bastante sencillo. Y el ORF1 es el geno que coda para la proteína de replicación del virus, el RF2 para la proteína de la capa, muy importante para la inmunogenia del virus. Por eso, las vacunas que ahora son disponibles frente al PCV2, hay principalmente dos tipos de vacunas. Hay vacunas que son basadas sobre el virus completo, y en este caso es una vacuna con un virus inactivado y que puede ser a partir de diferentes genotipos, principalmente el genotipo primero que se aisló, es decir, el PCV2 de tipo A. En diferentes países de Asia también se puede que haya genotipo B en este tipo de vacuna y lo que vamos a describir después es la disponibilidad ahora de una vacuna de virus completo con el genotipo D, que es nuestra vacuna Suigen PCV2. Al mismo tiempo, hay todas las vacunas que vienen de la proteína de la cápside, de la capa, es decir, con la codificación por el gene de ORF de tipo 2. Y principalmente, esas vacunas fueron hechas a partir de PCV2 de tipo A o de tipo B, con diferentes plataformas, pero el resultado es el mismo, es decir, la proteína de capsida que es en la vacuna, que sea a partir de una plataforma de baculovirus o más recientemente a partir de una vacuna de subunidades de Mycoplasma pneumoniae. También hay esas vacunas quiméricas, es decir, una mezcla entre el PCV2, el PCV1 y el geno de la ORF2 del geno de PCV2. Todas esas vacunas contienen un adjuvante
para estimular la respuesta inmunológica. ¿Cuál es el interés de una vacuna de virus completo frente a un virus a base de la ORF de tipo 2? Por seguro, lo más importante es este gene ORF de tipo 2 que coda para la proteína de la capa y que se considera como la más inmunogena y es la base de las vacunas frente a PCV2. Y lo que es importante es que este gene es variable y hay una tasa de mutación del virus que es muy importante para un virus de ADN y es la razón que explica la mutación del virus. Mientras que hay otra proteína de replicación que hemos visto y eso es el gene ORF de tipo 1 y este gene es altamente estable. Y también se considera que está implicada en la inmunidad frente al PCV2. Y, por ejemplo, hubo esta publicación mostrando que esta proteína de replicación está involucrada en la inmunidad de tipo celular frente a PCV2. Y sabemos que las dos partes de inmunidad, humoral y celular, son importantes para la protección frente a PCV2. Por eso se puede considerar que con una vacuna de virus completo tenemos los diferentes antígenos del virus y particularmente esas dos proteínas de la replicase y de la capsida y por eso se puede que haya menos posibilidad de escapa inmunitaria del virus con una vacuna de virus completo comparado a un virus basado solamente sobre la proteína de capa. Y claro que cuando surgió el genotipo D, todas las vacunas presentes en el mercado fueron probadas frente a este nuevo genotipo y de hecho se confirmó que había una protección cruzada frente a los diferentes genotipos y particularmente el genotipo D en condiciones controladas con inoculación experimental. Pero al mismo tiempo es posible que haya una protección incompleta, es decir, este concepto de leaky vaccine, y porque las vacunas pueden minimizar la replicación del virus, pero no impiden totalmente la transmisión. Y se debe tomar en cuenta esos casos que ocurren en el campo, es decir, una combinación entre PCV2 y otros patógenos. Y en estos casos, y el doctor Pablo Piñero presentó datos comparativos en este tema, se puede que la protección homóloga, es decir, con el mismo genotipo en la vacuna y el genotipo que circula en el campo, sea mejor que una protección de tipo heteróloga. Y de hecho, cuando surgió el genotipo D de PCV2, fue en paralelo con sospechas de fallos vacunales en diferentes partes del mundo, que sea en los Estados Unidos, en Europa, en Asia o también en Brasil. Acerca de Suigen PCV2, el primer hecho importante es que es una vacuna de PCV2 de tipo D, completo inactivado. Y aquí vemos la cepa vacunal dentro del clúster PCV2 de tipo D en este árbol genético. Y acerca de la formulación de la vacuna, tenemos una formulación original con una doble emisión, es decir, que el antígeno está en la fase exterior para una liberación rápida del antígeno y también en la fase interior para una liberación prolongada durante la vida del cerdo.
y con una buena tolerancia, una viscosidad baja y de hecho es un adyuvante que se usa ampliamente en otras vacunas para cerdos. Es una vacuna ready to use, es decir, 1 mililitro por vía intramuscular a partir de 3 semanas de edad. Tenemos un número de datos acerca de la tolerancia de la vacuna y ahora tenemos más de 5 años de experiencia en Asia de la vacuna en diferentes países y también diferentes estudios en América Latina y hemos visto que es una vacuna con una muy buena tolerancia al nivel general y también al nivel local del punto de inyección. Y en un estudio que hicimos en Asia, hemos visto, en comparación con una vacuna de subunidades, una tasa de reacciones local significativamente diferente entre nuestra vacuna y otra vacuna de subunidades. Acerca de la evaluación de la eficacia de la vacuna, hay 2 etapas. Primero, la etapa experimental, es decir, con desafíos experimentales, y eso es el diseño general, es decir, que vacunamos... vacunamos los cerdos, los lechones, por ejemplo, al destete a 3 semanas de vida. Y después 3 a 4 semanas hay un desafío experimental y después unas semanas necropsia de los animales y durante todo este periodo de evaluación clínica, inmunológica y también de los diferentes criterios de viremia. Y al momento del sacrificio de los animales, las lesiones de necropsia y los métodos específicos para el PCV2, es decir, inmunohistoquímica y histopatología. Aquí tenemos 2 estudios de desafíos experimentales que sea con una cepa de genotipo B, y una cepa de genotipo D. Y en esta comparación con el genotipo D, es una comparación entre un grupo vacunado y un grupo no vacunado, y vemos aquí sobre el criterio de anticuerpos neutralizantes, que es el criterio específico para la inmunidad humoral. Tenemos al pico de los anticuerpos un nivel significativamente más alto en los animales vacunados comparado a los animales no vacunados, y para los animales no vacunados los anticuerpos vienen después de la inoculación experimental de los animales. Y en este desafío de genotipo D vemos que tenemos un nivel de anticuerpos significativamente más alto para los grupos vacunados comparado al grupo no vacunado. Y lo que es interesante aquí también es ver que tenemos una protección cruzada, ya que en la vacuna es una cepa de genotipo D y tenemos una protección frente a un desafío de genotipo B también. Aquí es otro criterio, es después del sacrificio de los animales y la prueba de inmunohistoquímica y también las mismas conclusiones, es decir, que los puntajes de inmunohistoquímica son significativamente más bajos en los animales vacunados comparados a los animales no vacunados. Y eso es otra prueba, y aquí una prueba de campo, por eso es diferente de las pruebas controladas con desafíos experimentales. Y lo que es interesante aquí es una comparación entre un grupo vacunado y un grupo no vacunado, y al nivel del suero o de los tejidos después del sacrificio de los animales, y mostrando que hay una diferencia muy importante en la tasa de animales
positivos acerca del PCV2 por PCR cuantitativas y entre los animales vacunados y no vacunados al final, por ejemplo aquí en los tejidos, al final del engorde de los animales, es decir, una protección hasta la finición de los animales. Tenemos también datos de campo con la evaluación de los diferentes criterios que son los más importantes para los ganaderos, es decir, la tasa de mortalidad y de desmedro aquí y también el crecimiento de los animales. La mayoría de esos datos se hicieron en Asia, ya que tenemos más experiencia ahora en Asia que en América Latina, pero tenemos también unos datos en América Latina, aquí en Colombia y aquí más recientemente en México. Y en todas estas pruebas hay una comparación entre el programa vacunal de la granja y probar nuestra vacuna Suigen PCV2 y hay diferentes resultados. A veces tenemos diferencias significativas a favor de Suigen, a veces no, depende y ilustra la variabilidad en las granjas de campo y según la epidemiología de la granja. Por ejemplo, aquí fue una prueba en Taiwán y en este caso hubo un brote de PIRS durante el post-destete y sabíamos también que había circulación de PCV2 de tipo D en esta granja. Y aquí tenemos una diferencia significativa al nivel de la tasa de mortalidad y de desmedro entre Suigen y la vacuna de la granja. Aquí son otros datos que hemos publicado este año en el IPVS con una comparación entre 4 vacunas en Tailandia y vemos que la tasa de supervivencia de los animales entre el destete y el final de engorde fue significativamente más alta que con otras vacunas que sean de subunidades o vacunas de virus completo, sea de genotipo A o genotipo B. Y el otro criterio muy importante es el crecimiento de los animales y también tenemos datos de diferentes países desde el desarrollo y el lanzamiento de la vacuna. Aquí de nuevo vemos que en Corea entre animales vacunados y no vacunados tenemos un peso a 19 semanas de vida significativamente más alto en el grupo vacunado. Aquí no tenemos diferencia entre las dos vacunas sobre la ganancia media diaria. Aquí en Filipinas interesante es la heterogeneidad de los lotes de animales al final de engorde y, por ejemplo, con este criterio de la tasa de animales que tienen un peso menos de 80 kilos, vemos que en el grupo Suigen esta tasa es más baja. En Colombia, hace unos años, una diferencia que es únicamente numérica entre el Suigen y la vacuna de la granja. Y recientemente en Corea, el año pasado, vimos esta diferencia entre una vacuna de subunidades y la vacuna Suigen con una diferencia significativa acerca de la ganancia media diaria. Y un punto, sí, un tema interesante es el uso de antibióticos y sabemos que es un tema al nivel global que es muy importante para limitar la emergencia de resistencias. Y en este estudio que se hizo el año pasado en México, en una granja que parece representativa de las granjas en México, es decir, una granja positiva estable frente a PIRS,
circulación de influenza y también presencia de PED y de PCV2. Aquí hicimos una comparación entre dos grupos de 600 de lechones destetados por cada grupo y tuvimos esos resultados al nivel de la mortalidad del DCT al fin de cebo, es decir, una mortalidad bastante baja aquí, con una diferencia únicamente numérica entre el grupo con Suigen y el grupo con la vacuna de referencia. Pero hubo una diferencia significativa al nivel de tasa de tratamientos antimicrobianos, es decir, una disminución de un cuarto del porcentaje de uso de antibióticos entre el DSTT y el final de OnGuard. Y esta diferencia fue significativa. En cuanto a los programas vacunales frente a PCV2, hay un consenso para decir que lo más importante es vacunar los lechones para proteger los lechones desde el destete hasta el final y que el retorno de inversión es altamente probado con la vacuna PCV2, cualquiera será la vacuna. Y hay otro interés, es vacunar las cerdas. Y hay un doble interés de vacunar las cerdas, es proteger frente a la forma reproductiva de la infección por PCV2 y también transferir inmunidad pasiva a los lechones. Y de hecho, eso fue el primer uso de las vacunas de PCV2, es vacunar a las madres, proteger los lechones. Y luego, con la evolución de las vacunas, la prioridad fue de vacunar a los lechones. Pero hay un interés renovado para añadir a la vacunación de los lechones la vacunación también de las madres. Y eso fue presentado esta mañana por el doctor Hernández, es decir, la evolución de la epidemiología, la circulación del PCV2 en las granjas y la influencia de la vacunación generalizadas de los animales frente a PCV2, es decir, una bajada de la presión de infección y la posibilidad que las nulliparas de reemplazo, cuando llegan a la reproducción, no están protegidas y pueden ser naifes. Y por eso es muy importante vacunar a estos animales para protegerles y también proteger a los lechones y los fetos antes del primer parto. Y eso justifica la vacunación de las cerdas de reposición y también de las cerdas multiparas. Hay diferentes posibilidades para vacunar las cerdas. Para las multiparas, lo que se recomienda generalmente es vacunar durante la cuarentena y luego al fin de gestación, para estar seguro de que no haya un momento sin protección de las hembras antes de que van a parir. Y para las cerdas hay diferentes opciones. Primera opción es al final de gestación y es lo que se indica en la etiqueta de la vacuna Suigen, es decir, para optimizar la transferencia de inmunidad a los lechones con una vacunación 2 veces, 6 y 3 semanas antes del parto. Y para los partos siguientes, una vacunación de refuerzo 3 semanas antes del parto. Pero hay también experiencia práctica con una vacunación de las madres a otro momento y particularmente después del parto. El interés de este momento es de limitar la interferencia posible de los anticuerpos maternales con la vacunación de los lechones. Y por ejemplo, se puede hacer al momento del destete, cuando generalmente se vacunan los lechones. La tercera posibilidad que se usa a veces es de vacunar en sábana, por ejemplo, 2 veces al año, y particularmente cuando hay una urgencia de
proteger el acto reproductor, todas las hembras al mismo tiempo. Aquí comparto diferentes datos frente al impacto de vacunar las cerdas. Eso es una publicación de Taiwán y lo que se mide aquí es el nivel de anticuerpos frente a PCV2 en lechones al momento del destete. Y con 3 grupos. Aquí tenemos un grupo sin vacunación de las madres y vemos que tenemos la heterogeneidad mayor y el nivel promedio lo menos alto. Y luego, cuando hay una vacunación de las madres, primera opción en sabana, y vemos que aumentamos el nivel de anticuerpos de los lechones al destete y también disminuimos la heterogeneidad. Y la opción con mejor resultado es la vacunación al fin de gestación. Y vemos aquí este título de anticuerpos significativamente más alto y con el coeficiente de variación lo menos alto. Eso es un resumen de un estudio que hicimos con Suigen en cerdas para medir el efecto de la vacunación sobre la inmunidad de las cerdas y luego la transmisión a los lechones de las camadas de las cerdas y tercera etapa es vacunar a los lechones y ver la respuesta inmunológica de los lechones vacunados. Y aquí tenemos 3 grupos y lo que vemos es que cuando se vacunan las cerdas 6 y 3 semanas antes del parto, sobre las cerdas vacunadas tenemos un aumento de los títulos de anticuerpos neutralizantes y la tendencia es la evolución es la misma para el criterio de inmunidad celular. Y luego hay el parto y vemos aquí sobre los lechones la disminución del nivel de anticuerpos y en este diseño se vacunaron los lechones a 6 semanas de vida y vemos que después de la vacunación de los lechones tenemos un aumento de los anticuerpos. Es interesante ver que aquí con una vacunación de las madres se retrasó la vacunación de los lechones a 6 semanas en condiciones controladas, eso no sé, condiciones de campo. Pero hubo una presentación esta mañana, el tema de cuál es la interferencia entre los anticuerpos maternales y la vacunación de los lechones. Y no es tan fácil retrasar la edad de vacunación de los lechones después del destete, pero a veces puede ser una opción para minimizar si hay una inmunidad maternal muy alta, minimizar la interferencia entre anticuerpos maternales y vacunación de los lechones y consecuencia también de retrasar, aumentar la inmunidad al final de engorde de los animales porque se retrasa la vacunación de los lechones. Y este estudio, esta prueba, la hicimos recientemente en Taiwán, es para ver el efecto posible de la vacunación de las madres sobre el nivel de anticuerpos en el calostro. Y vemos aquí sobre las mismas cerdas que antes de la vacunación de las madres tenemos esta distribución del título de anticuerpos en el calostro y cuando vacunamos las cerdas y en este caso fue 3 semanas después del parto, es decir, al momento del destete y vacunación al mismo tiempo de los lechones. En este caso, no aumentamos el título promedio de los anticuerpos en el calostro, sino que hemos reducido la variabilidad sobre las cerdas. Y lo vemos aquí con las mismas cerdas, es que no tenemos títulos muy bajos aquí o altos aquí.
Por eso tenemos una mejor homogeneidad en el calostro del nivel de anticuerpos y en este caso, si hay un encalaustramiento que es bueno, se puede esperar una mejor inmunidad de los lechones pasiva antes de la vacunación activa de los lechones. En conclusión sobre el PCV2, no hay duda que es uno de los éxitos más grandes en la prevención de las enfermedades del cerdo, que hay un interés de una vacuna de virus completo a base del genotipo predominante, que es el caso de Swigen PCV2, y al final la importancia de un programa vacunal integral. Prioridad es vacunar a los lechones, pero interés también de vacunar a las cerdas. Luego, la segunda parte de mi presentación es acerca del complejo respiratorio porcino y de la otra vacuna que proponemos ahora, es decir, Swigen Donovan 10, acerca de los datos de seguridad y eficacia de esta vacuna. Y solamente en introducción, para recordar que, y fue dicho esta mañana por Marcelo, es que es un complejo respiratorio, es un síndrome multifactorial. Claro que hay patógenos, se puede que haya muchos patógenos, que sean bacterias o que sean viruses, pero también hay todo el ambiente, el manejo de la granja, que es muy importante y que todo se debe tomar en cuenta para minimizar los efectos del complejo respiratorio porcino. La presentación de esta vacuna es que contiene dos tipos de antígenos. Primero, bacterinas, es decir, bacterias inactivadas, y segundo, toxinas inactivadas de unas de esas bacterias patógenas. Y al nivel de las bacterinas, lo que es interesante para México aquí es que tenemos dos serotipos de APP y particularmente el serotipo 5, que es importante y patógeno en México y en otros países. Acerca de Glaciaria, que antes era Haemophilus parasuis, tenemos tres serotipos, 1, 4, 5, que son de interés. Y también otras bacterias involucradas en los procesos respiratorios, es decir, los dos tipos A y D de Pastorella multocida, Bordetella bronquiseptica y el Strepto suis de serotipo 2, que es lo más importante. Y también Mycoplasma y Pneumoniae. Y acerca de las toxinas, tenemos las de esos dos serotipos de APP, es decir, las APX 1, 2 y 3, y también toxinas inactivadas sintetizadas por las pastorelas y Bordetella. Un punto también de interés es que hay una combinación de dos ayudantes, es decir, el usual hidróxido de aluminio, pero también un ayudante más reciente, que es su nombre de código IMS 1313. ¿Y cuáles las características de esta formulación? Es que es una emulsión aceite en agua, una microemulsión, de hecho, con una viscosidad baja y una buena tolerancia en cerdos. Tenemos una difusión rápida y prolongada de los antígenos y una respuesta inmunitaria de tipo humoral. Solamente se necesita 2 inyecciones para inducir la inmunidad de los animales. La pauta vacunal completa propuesta para la vacuna es de vacunar las cerdas y los lechones, y para las cerdas es también durante el final de gestación, 2 inyecciones 5 a 6 semanas antes del parto y 2 a 3 semanas antes, y para los lechones las 2 inyecciones a 4 5 semanas y la segunda a 7 8 semanas. Es decir, el principio de inducir una inmunidad activa en cerdas, luego transferir la inmunidad pasiva a los lechones y por fin inducir la inmunidad activa en lechones.
¿Cuál es el interés de una vacuna que combina bacterinas y toxinas inactivadas? Y tomando el ejemplo de APP, y para recordar lo que dijo Marcelo, es que para las bacterinas, siempre y cuando tenemos el mismo serotipo en la granja y en la vacuna, podemos esperar una prevención de la colonización del aparato respiratorio. Y cuando se vacunan las madres, se puede también esperar una reducción posible de la transmisión vertical a partir de la vacunación de las madres. Depende de las condiciones de manejo y del tipo de granja. Y acerca de las toxinas inactivadas, el interés es que con esas toxinas tenemos una protección cruzada frente a todos los serotipos y aún los serotipos que no están presentes en la vacuna, porque la vacunación va a inducir anticuerpos que neutralizan las toxinas de los patógenos. Acerca de la tolerancia de esta vacuna en lechones y cerdas, también tenemos muchos datos que vienen de investigación y desarrollo, incluso un estudio con doble dosis, y datos de campo. Es una vacuna que se usa bastante en diferentes países de Asia y particularmente en Vietnam, donde se usó el año pasado alrededor de 5 millones de dosis. Por eso tenemos mucha experiencia de la tolerancia de la vacuna y generalmente tenemos una buena tolerancia según la pauta vacunal al nivel local y general. Claro que como para todas las vacunas se puede que haya a veces una reacción local o un efecto transitorio como una pérdida de apetito o choque, pero muy generalmente son fenómenos reversibles. El punto importante para este tipo de vacuna y que contiene muchos antígenos es que la vacuna alcance temperatura ambiente antes del uso para evitar el choque. Hemos hecho también una prueba para evaluar la posibilidad de combinar las dos vacunas, Suigen PCV2 y Suigen Donovan 10, y lo hicimos en un estudio en Vietnam con diferentes grupos para comparar sea no vacunación, vacunación con una de las vacunas o la vacunación con las dos, pero sin mezclar las vacunas. No recomendamos mezclar las vacunas, pero inyectar la dos del cuello las dos vacunas. Y en esta prueba solamente hemos observado un choque de un lechón recibiendo la combinación el día de la administración, pero con un retorno en condición normal el día siguiente y sin ningún tratamiento. Y por fin quisiera resumir tres pruebas que hicimos, dos en Asia y una en México, con esta vacuna. La primera se hizo en las Filipinas, en una granja de 1,400 cerdas, con una historia de complejo respiratorio debido a diferentes patógenos, Pasteurella multocida, Bordetella bronquiséptica y Streptosuis. Y en este caso hemos incluido 10 cerdas por grupo, con un equilibrio de la paridad entre los grupos y una comparación entre la vacuna Suigen Donovan 10 y vacuna de control de la granja, es decir, una vacuna que se usó en los lechones, mientras que en las cerdas, en el grupo control, no había vacunación frente a patógenos respiratorios y en el grupo de Suigen había el Suigen Donovan 10 usado. La pauta vacunal fue la que recomendamos en cerdas y en lechones y un seguimiento
hasta el sacrificio al nivel clínico de las lesiones pulmonares en el matadero, sobre un tercio de los cerdos, y también importante el retorno de inversión de esta vacunación, este programa vacunal. Y lo que vimos en los resultados es que hubo bastante mortalidad y morbilidad en este lote, y con una diferencia significativa al nivel de la mortalidad y de la morbilidad entre el grupo Suigen y el grupo control. Y al nivel de las lesiones de pleuritis o pleuroneumonía, la diferencia fue únicamente numérica, pero hubo una reducción de las lesiones al nivel del pulmón con el uso de la vacuna Suigen. También pudimos medir un retorno de inversión estimado a más que 4, es decir, dividir la diferencia de kilo de cerdos vendido por el ganadero por la diferencia de costo de las dos programas de vacunación y tomando en cuenta también los tratamientos antibióticos durante la vida de los animales. La segunda prueba se hizo hace unos años en México, en 2 fases. Primera fase en una granja de 200 cerdas que fue positiva frente a PIRS, influenza y PCV2 y con una historia de micoplasma y APP. Y al fin del post-DCT hubo una transferencia de los animales en un sitio experimental para la engorda y seguimiento de los lechones hasta el final. Y hemos hecho una comparación entre una vacunación Suigen de 90 y 2010 y otra vacuna de bacterinas que contenía bacterinas de Mycoplasma, Bordetella, Pasteurella y Glasirella parasuis. Y tuvimos 2 replicaciones y cada vez 5 cerdas y sus camadas por grupo y por cada replicación. Y al final 70 cerdos seguidos en total hasta el sacrificio. Y para las cerdas hubo 2 inyecciones en un último tercio de gestación y los lechones 2 inyecciones alrededor de 3 y 5 semanas. El seguimiento fue clínico y también un pesaje final y puntajes pulmonares después del sacrificio de los animales. En este caso no vimos mucha morbilidad o mortalidad y una diferencia entre los 2 grupos a favor de Suigen solamente numérica y principalmente durante la fase de post-DCT. Acerca de los pesos finales, una diferencia entre las 2 replicaciones, es decir, que para la primera replicación tuvimos una diferencia numérica para el grupo Suigen, mientras que la segunda replicación fue el contrario, pero con menos diferencias que en la primera replicación, y al final 1,4 kg más en promedio en el grupo Suigen, pero también no diferencia significativa según el número de animales que fueron seguidos. Lo que fue interesante aquí es sobre los animales que se pudieron seguir al nivel de puntajes de lesiones pulmonares, es una diferencia significativa, es decir, puntajes significativamente más bajos en el grupo Suigen que en el grupo control. Y la última prueba que quisiera presentar es una prueba que hicimos hace 3 años en Vietnam. En este caso, lo que hemos probado es la combinación de un programa vacunal entre Suigen PCV2 y Donovan 10 comparado al programa vacunal usual de la granja. Y era en una granja de 3.500 cerdas y hemos incluido
estos números de cerdas, es decir, alrededor de 140 cerdas y sus camadas en cada grupo. En el grupo Suigen hubo una vacunación con Suigen PCV2 a los momentos recomendados, es decir, 10 y 13 semanas de gestación. Y lo mismo para Suigen Donovan-10. Y de hecho, aquí también hay una combinación de las dos vacunas sin mezclarlas, pero sin problema de tolerancia, combinando las dos vacunas. Mientras en el grupo control fue una vacunación frente a PCV2 en sabana con una vacuna de virus completo inactivo. Y al nivel de los lechones, para el grupo Suigen tuvimos una vacunación con Suigen Donovan-10 a 3 y 7 semanas de vida. Y aquí también se retrasó la vacunación frente a PCV2 a 6 semanas de vida. Y eso es también con el uso de una herramienta, no tengo tiempo para desarrollar eso, pero hemos desarrollado una herramienta para medir el nivel de anticuerpos en el calostro y posiblemente optimizar la edad de vacunación de los lechones dependiente del nivel de inmunidad que se transfiere con el calostro. Y aquí se pudo decidir vacunar a 6 semanas de vida los lechones frente a PCV2. Mientras que en el grupo control hubo una vacunación usual frente a Mycoplasma a 3 semanas de vida y PCV2 también, y una vacunación más tardía frente a diferentes patógenos respiratorios, APP, Glasserella parasuis y Pasteurella multocida, es decir, 7 y 10 semanas de vida. Y un seguimiento inicialmente que debía ser hasta el sacrificio de los animales, pero fue un poco cortado. Aquí explicó que en el post-DSTT hubo una diferencia significativa sobre la tasa de mortalidad y de eliminación de los animales a favor del grupo Suigen. Y de hecho hubo un brote de Glasserella parasuis durante el post-DSTT que fue diagnosticado a partir de los signos clínicos y también de diagnóstico de laboratorio con PCR y bacteriología. Mientras que en el engorde las tasas de mortalidad fueron similares en los dos grupos, pero se ha debido parar la prueba por causa de un brote de peste porcina africana, que es un gran problema desde unos años en Asia del Sureste. Por eso, en conclusión, Suigen Donovan-10 es una vacuna, claro, que es una vacuna multivalente a base de bacterinas y toxinas inactivadas con diferentes serotipos frente a diferentes patógenos que pueden ser de interés para México. Los datos que tenemos muestran la buena tolerancia y tenemos también pruebas de campo en diferentes países de esta vacuna. Hay una pregunta que es importante, es la edad de vacunación de los lechones, ya que tenemos patógenos con una edad de ocurrencia que es diferente entre Mycoplasma, Glasserella, Streptosuis y APP, y por eso no hay respuesta definitiva sobre eso, depende de los patógenos que circulan en las granjas y es como así que se usa en Asia y se puede considerar un retraso para APP a partir de lo que se recomienda en el etiquete de la vacuna aquí en México. Y es para abrir posiblemente la discusión y la colaboración con ustedes y con pruebas por hacer con este retraso si nos enfocamos frente a APP con el uso de esta vacuna. Y por fin lo que es importante, muy importante para mí, es que detrás de esta presentación hay equipos de VIRBAC en todo el mundo, hay equipos de
investigación y desarrollo, hay equipos técnicos y comerciales en las diferentes zonas del mundo, y quisiera agradecer a todos esos equipos y también a los consultores que nos ayudan y que nos soportan para crecer en este segmento de las vacunas para cerdos. Y gracias a ustedes por su atención.